Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 20 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como nos dice ya en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del versículo 27 al 33. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitado a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy vemos la profesión de fe de Pedro y también vemos el primer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos le dicen que es Elías, unos dicen que es Juan el Bautista, quien había mandado a decapitar Herodes, otros algunos de los profetas. Entonces, y Jesús se vuelve a ellos personalmente, dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes piensan, quiénes creen que soy yo? Una pregunta muy importante, muy interesante. ¿Ustedes quiénes creen que soy yo? Y si Jesús eso nos pregunta hoy a nosotros, ¿ustedes quién creen que soy yo? ¿Cuál sería la respuesta? Tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Y diríamos, muchas cosas hermosas. Pero el detalle que muchos diríamos de boca para afuera, de palabra: Señor, tú eres mi Salvador. Señor, tú eres mi Redentor. Señor,
tú eres el amor de los amores, el amigo fiel y todo lo demás. Pero, ¿y si Él es el amor de los amores? ¿Le amamos a Él como tiene que ser? ¿Y si Él es mi Señor? Si Él es mi Dios, ¿está Él en primer lugar en mi vida, en mi corazón, en mi mente? Le amo, como dice en Marcos capítulo 12 del versículo 29 al 30, le amo con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi imaginación, con todas mis fuerzas. Podemos decir sí. Y se cumple lo que dice Tito capítulo 1 versículo 16. Profesan conocerle a Dios, a Jesucristo, pero con sus obras se contradicen. Con sus obras, pero sus obras están lejos de conocer a Jesús. O sea, con nuestra boca conocemos, pero con nuestras obras no. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de con nuestras obras darle la gloria a Él. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 5:16? Que incluso los que no creen en Dios, alaben a Dios a través de sus buenas obras. A través de nuestras buenas obras. ¿Y cómo vamos a hacer las buenas obras? Dejándonos iluminar de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, alimentándonos cada día de la palabra de Dios y pidiéndole al Señor que nos dé la gracia, la fuerza divina que Él nos puede dar para que ustedes y yo tengamos esa disponibilidad, esa voluntad de poner por obra la palabra de Dios que escuchamos con exactitud. Entonces, de esa manera podemos nosotros corresponder al Señor, que es nuestro amigo fiel, que es nuestro Señor, y decirle con nuestras obras, te amo, Señor. No solamente con nuestros labios. Y dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Le respondió Pedro, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Entonces allá, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, del versículo 15 en adelante, cuando dice, Pedro, tú eres el Cristo, y Jesús le dirá, dichoso tú, Simón, porque no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego le dice Jesús a Pedro en Mateo 16:18, y a mi vez yo te digo, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, una vez que Pedro confiesa que Jesús es el Señor, Jesús edifica la iglesia en la persona de Pedro. Sobre ti edificaré mi iglesia. Y luego le da a Pedro y le dice en Mateo 16:18, tú eres, y yo a mi vez te digo que eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muy importante. Pedro sí reconoce al Señor y hace su profesión de fe. Pero Jesús nos dice, Pedro, tú eres piedra, y sobre tu profesión de fe edificaré mi iglesia. Eso no dice Jesús. Dice en Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y por qué dice piedra? Porque Jesús le cambió el nombre a Pedro en Juan 1:42. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. ¿Ok? Entonces, Jesús funda la iglesia en la persona de Pedro, no en la profesión de fe. Muy importantísimo, porque entonces muchos dicen, si tú confiesas que Jesús es el Señor y eres parte de la iglesia de Cristo, no es así. No es así. Jesús funda la iglesia en la persona de Pedro y le dice, los poderes del infierno no lo podrán vencer. Y habla con Pedro. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en el cielo quedará atado lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da autoridad. Lo que ya estaba profetizado en Isaías capítulo 22 del versículo 20 al 22. Ahora, una vez que Pedro tiene la autoridad, a veces los que tienen autoridad, a veces quieren exceder de esa autoridad. Me recuerda ya a la tercera carta de San Juan, capítulo 3 del versículo, tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo del 9 en adelante, donde Diótrefes, que tiene autoridad, ni recibe ni deja que y expulsa de la iglesia a unos y ni deja recibir a los demás hermanos en la iglesia. Entonces, cuando una persona tiene autoridad, pero dice la palabra de Dios, su fin será según sus obras. Entonces,
Muy importante con eso y muy importante con los que tienen autoridad en la iglesia. Los coordinadores, las coordinadoras de esto, de todo lo que ustedes hacen, tienen que darle cuentas a Dios. Claro que sí. Aquí pueden darse de muy, que los humos se les subieron a la cabeza y tratar de agradar a los hombres, pero aquí estamos para agradar a Cristo, dice Gálatas 1:10. Si quisiera agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Dios. O estamos con Dios o estamos con el mundo, uno de los dos. No podemos estar que a medias, un poquito para los hombres, un poquito para Dios. No, para Dios. Entonces, dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente, tomándole aparte. Pedro le empezó a reprenderle. Entonces, Pedro le empieza a reprender, como ya tiene autoridad, entonces él empieza a reprender al Señor, ¿cómo es posible? Esto no te puede pasar a ti, porque Jesús le dio autoridad a él. Sucede a muchos que por el hecho que tienen algún tipo de autoridad que es pasajera, ya pasar el tiempo o ya se han de morir y viene otra persona. Entonces la autoridad terrenal no es eterna. Entonces, mientras el Señor nos dé alguna autoridad a los que tienen autoridad y son especialmente coordinadores y todo, ser muy prudentes porque todo tiene su final. Y de todo tenemos que darle cuentas a Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, del versículo 9 en adelante. Y esto es hermoso porque Jesús nos viene a decir en Juan 15:13, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, ¿por qué muere? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Por amor a ti, por amor a mí, que a veces somos traicioneros y estamos con Jesús solamente cuando necesitamos, pero cuando no necesitamos, ahí qué bien que nos alejamos de Él. Vamos a ver Hebreos capítulo 2 del versículo 9 en adelante. Dice, pero aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús, le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. ¿Para qué tuvo que morir Jesús? Para salvarnos del diablo. Lo dice aquí en el versículo 14. Escuchen. Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también comparte él las mismas para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces, Jesús, al morir en la cruz, vence al diablo para salvarnos a nosotros de la muerte, para que tengamos vida y vida eterna. Por eso dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia, porque Jesús vino al morir en la cruz, venció al diablo, venció al enemigo, al que divide. Y de hecho, Jesús le dice a Pedro, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús le reprende a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, porque Pedro estaba, cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir, le van a matar al tercer día, va a resucitar. Entonces Pedro, Señor, pero ¿cómo te puede pasar eso a ti? Entonces Jesús le dice, quítate de mi vista, Satanás, porque a nosotros los hombres nos cuesta entender los planes y proyectos de Dios. Escuchen como dice Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9. Dice,
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros proyectos son mis proyectos, oráculo de Yahvé. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los de nosotros y también sus proyectos son muy diferentes a los de nosotros. Y dice, pues cuanto se eleva los cielos sobre la tierra, del mismo modo se elevan mis proyectos sobre los vuestros y mis pensamientos sobre los vuestros. La distancia que hay del cielo, la distancia que hay de la tierra al cielo, esa es la distancia de un pensamiento humano a un pensamiento de Dios. Por eso, a veces cuando nosotros vemos que las cosas suceden y no entendemos cómo ni por qué, pongamos todo en las manos del Señor, porque Él es el arquitecto de nuestra vida. Él sabe por qué pasa y cómo y cuándo pasa. Simplemente abandonémonos a Él siempre. No le reconozcamos solamente con nuestros labios, sino con nuestras obras, con nuestro proceder, con nuestro comportamiento cristiano. Y pidámosle al Señor que nunca, consciente o inconscientemente, seamos instrumento de Satanás, que se opone al plan de Dios, sino que seamos ese instrumento de Dios que, como dice en Filipenses 2:15, que como una estrella brilla en medio de un mundo lleno de una densa oscuridad. ¿Cuál es la estrella? La persona que se alimenta de la palabra de Dios, que la recibe con humildad, la pone en práctica y la transmite a los demás, que es un testimonio vivo, un testimonio cristiano. Esa es la estrella que brilla en un mundo lleno de una densa oscuridad, en un mundo que no conoce a Dios. Amén. Como dice Filipenses 3:16, que la palabra del Señor habite en vuestros corazones con toda su riqueza. Gracias a cada uno de ustedes por participar de la reflexión del Evangelio del día. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Y como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.